por tres en salud. Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Qué honor que ustedes nos permitan estar en esta nueva versión de 2x3, que como siempre ustedes saben que es preparada con mucho cariño para todos ustedes. Y doy las muy buenas tardes también a mi compañera y amiga Doris. ¿Cómo Hola, estás? Tati, bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Te decía hace un ratito que me recordé mucho de ti esta semana con esto del calor, que tú Ay, siempre sí. hablas del calor, entonces yo como que no lo había sentido tanto, pero No. esta semana la verdad que ha sido agobiante, ¿eh? Sí, y porque tú sabes que el calor ya lo hemos visto con los cardiólogos, hoy tal vez lo veamos con el especialista que tenemos esta tarde de invitado. El calor tiene un impacto en la calidad de vida inclusive de la gente. El que no tiene un airecito, un buen abanico, no puede estar tranquilo. Es más, no puede ni siquiera alimentarse bien porque el calor te sofoca. Te sofoca, no, y a eso súmale algunos sectores que están quejándose de falta de energía eléctrica. Correcto. Y dificultades de agua. Entonces, esas tres cosas juntas se mezclan y la verdad que afecta a la salud de cualquier ser humano, no solamente la salud física, sino la emocional. Sí, bueno, y siempre hay recomendaciones. No he visto en estos días recomendaciones de salud pública que siempre la hacen, del Ministerio de Salud Pública, que siempre la hacen para esta fecha, pero no está de más las recomendaciones nuestras como programa especializado en salud, pues, y que repitiendo lo que dicen los especialistas, no hacer ejercicio en horas pico, o sea, no se vaya a caminar a las 10 de la mañana, Horas muy calurosas. 9:30 de la mañana, 11, tampoco a las 3 de la tarde, que sea después de las 4:30, porque la gente se deshidrata. Sí, 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 tomar mucho líquido. Mucho líquido. O ropa ligera es una también de las recomendaciones que siempre se han hecho para esta temporada. Las bebidas que no sean muy azucaradas, ¿verdad? Comida muy cargante. Exactamente, sí son muchas las recomendaciones, pero hablando de recomendaciones, Tati, me quiero sumar a una que hace la Sociedad Dominicana de Pediatría en esta semana y llama a los padres y a los tutores a revisar los esquemas de vacunación de los niños y revisar que realmente estén actualizados, que estén al día con todas las vacunas, porque esta semana también, hace unos días que se publicó, dice el Ministerio de Salud Pública, con un error del boletín epidemiológico, donde se hablaba de un incremento de los casos de difteria. Entonces, y eso es de vacuna, o sea, son enfermedades, la mayoría de, bueno, en ese boletín por vacuna, estaban realmente incrementados los casos en comparación con el año pasado de todas esas enfermedades que son prevenibles por vacuna, o sea, no solamente la difteria, hablaba también de la tosferina, del tétanos en edades no neonatales, de la meningococcemia, de la enfermedad meningocócica, que tú sabes que hubo años atrás que eso fue un grave problema de salud aquí en República Dominicana y que una vez se introdujo la vacuna contra la bacteria que la provoca, que es la Neisseria meningitis, pues eso bajó en el país. Correcto. Entonces, según ese boletín, realmente todas esas enfermedades estaban un poco más elevadas en comparación con el año pasado, pero Salud Pública habla de un error en el informe epidemiológico. Bueno, uno espera que estemos apegados a la verdad y que sea un error y no que haya un incremento realmente de esas enfermedades. De todas maneras, pues sí, a mí me llamó la atención el comunicado de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Y siempre, primero las vacunas son una responsabilidad del Estado para la población, suplirla, que estén ahí de manera que por lo general están disponibles en el esquema nacional de vacunación y en los lugares, en los puestos fijos, por lo general están. Así es, y quería decir también que después del Estado, la segunda responsabilidad de las familias. Exactamente. Que usted debe saber, hay campañas antivacunas, por suerte nosotros tenemos alguna gente. Sí, pero son muy pero breves, no, en el país eso no ha calado. No es una política esquemas generalizada, ni una campaña generalizada. Entonces, la responsabilidad es suya, que cumplir con ese esquema de vacunación que está en el estado de nacimiento con la vacuna, la BCG. Sí. Que se y después cada 2 meses, hasta los 6 meses, así, seguir esa responsabilidad con ese esquema de vacunación. Sí, pues yo creo que con esa recomendación que tú haces y sumándonos a ese llamado que hace la Sociedad Dominicana de Pediatría, pues nos vamos a la primera pausa de la tarde. Regresamos con nuestro invitado. Por tres en salud.
2 por 3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en Salud. Tenemos nuestro invitado de la tarde. Es el doctor José Rodríguez Despradel. El doctor es endocrinólogo y forma parte de una institución amiga de nosotros y que realmente le apoyamos y le hemos seguido de toda la vida, que es el Instituto Nacional de Diabetes y Nutrición. Me falta otra palabra, pero lo decimos ahorita, es el INDEN, ustedes saben. ¿Verdad? Endocrinología y Nutrición, que está ahí en Los Ríos. La gente lo conoce bastante bien, el INDEN. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en 2x3 en Salud. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de poder dirigirnos a su público y, bueno, llevar un poco de información sobre esta condición que cada día está haciendo quedar mal a los epidemiólogos porque ellos hacen una proyección para un año y ese año lo que hace es que triplica los números que se habían proyectado. Doctor, ¿la diabetes es una enfermedad o es una condición? Usted acaba de hablar de la palabra condición. ¿Qué es la diabetes? Lo que pasa es que la diabetes es de por vida. Y por el hecho de ser de por vida, lo tratamos como una condición. En el mismo momento en que yo digo que usted está enfermo de, fíjate que tiene una connotación en el paciente. Ese impacto que él va a recibir no es como que, bueno, usted está enfermo de influenza. Usted sabe que le van a poner unos medicamentos y va a durar una semana, 2 semanas, dependiendo, y después se va a sanar. Exacto. En este caso, usted tiene que hacer unos cambios en su vida, tiene que, diríamos que romper el molde con el que usted creció para que esa enfermedad no lo lleve a disminuir su calidad de vida. Entonces, por eso hablamos más de una condición. Es aprender a vivir con ello. Correcto, es aprender a vivir con esta condición para que la única limitación que tiene es la alimentación. Okay. Y cuando digo la alimentación no me refiero a que usted tiene que sacarlo todo, sino que usted tiene que aprender a con lo que tiene, cómo lo va a comer. Entonces, en la medida en que usted va haciendo esos cambios, pues obviamente usted va a ir logrando hacer un equilibrio y tener esa calidad de vida que queremos. Entonces, el primer paso es ese cambio en la alimentación, doctor. Ahí diríamos que es la mitad del pleito, como se dice popularmente. Fíjate que sí, la mitad del pleito, eso sería la palabra ideal. Cambios en el estilo de vida. Cambios en el estilo de vida incluye alimentación, pero también incluye actividad física. Ok, Entonces, una combinación ahí. Claro, es una combinación. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos con el paciente, le decimos, mira, el éxito en tu tratamiento es una mesa de 3 patas. ¿Qué pasa si una de las patas se cae? La mesa se Va a caer, ¿verdad? Pero fíjate que 2 de esas patas son alimentación y actividad física. El tercero es el farmacológico. O sea que la 3/4 parte del tratamiento y del éxito de él incluye que ese paciente haga unos cambios. Y obviamente muchas veces no va a ser desde el primer momento, porque como les decía, es un impacto y es un impacto duro. Por creencias, o sea, muchas veces la persona piensa que por el hecho de que le hayan diagnosticado diabetes es una condena de muerte. Y no es así. Siempre y cuando se hagan los cambios, usted puede vivir su vida plena. ¿Cómo impacta la actividad física, hacer ejercicio específicamente a la persona que tiene esa condición? Bien, una de las, sobre todo la diabetes tipo 2, que es ¿La de adultos? Bueno, era la de adultos. Hoy en día, con el sedentarismo de nuestros niños, la cantidad de hora pantalla que están invirtiendo versus actividad física, por cualquier razón que sea, no vamos a entrar en detalles de por qué no salen a la calle a jugar, cualquier razón que en muchas familias es diferente, pero hoy en día el tiempo pantalla que pasan nuestros niños, estamos hablando de más de 4 horas, mucho más de 4 horas. Entonces, muchas veces esos niños también están expuestos a alimentos, que tal vez esa no sería la palabra correcta, que no son lo más saludable posible. Entonces, sedentarismo
más alimentos altos en grasas y azúcares, como son los snacks y los refrescos, entonces eso lleva a aumento de sobrepeso y obesidad. Y hoy en día estamos viendo muchos niños en edad pediátrica, 8 años en adelante, con diabetes tipo 2, que era lo que se llamaba antes del adulto. Antes empezaba, perdón, doctor, antes ustedes la veían en qué edad más o menos que empezaban a debutar con esta diabetes. Después de los 30 años. Después de los 30, ya están bajados prácticamente a los 8 años. 7, 8 años ya se está viendo. Y es más por el sobrepeso y obesidad, porque una de las condiciones, o sea, no es exclusiva, pero es una de las condiciones con mucho peso, es el sobrepeso y la obesidad, que impide que la insulina que el cuerpo produce, que es algo que nuestros pacientes tienen y el público en general tiene que saber, el cuerpo produce insulina, que es lo que metaboliza el azúcar, que es la energía natural de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo, lo que funciona, así como el carro funciona con gasolina o gasoil, lo que son de gasoil, en nuestro cuerpo funciona con azúcar. Eso es lo natural. Pero para que esa energía llegue a los tejidos, necesita de la insulina. Cuando, por el sobrepeso u la obesidad, ella no trabaja, la insulina no trabaja adecuadamente, no permite que entre esa energía, entonces vienen a aumentar los niveles de azúcar y viene a desarrollarse la diabetes insulina tipo 2. se produce en el hígado. En el páncreas. En el páncreas. En el páncreas. El páncreas es el órgano encargado de producir la insulina para que podamos tener un buen control. Entonces, si va muy forzado con todas estas condiciones que usted había citado anteriormente, pues disminuye la producción o deja de producir. En algunos casos la producción puede disminuir, pero en otros casos hay una sobreproducción. Como quieres malo. Como quieres malo. Pero a pesar de haber mucha producción de insulina, ella no trabaja adecuadamente porque ciertos mecanismos que favorecen el sobrepeso y la obesidad no hacen que ella trabaje adecuadamente. Doctor. Por eso, perdón, cuando la persona baja de peso, mejoran sus condiciones y mejoran sus niveles de azúcar. Yo tengo dos preguntas. Una relacionada con el sobrepeso, que la voy a dejar para en un rato. Pero ahora que usted habla de insulina y que Doris preguntaba de la producción de insulina, se me ocurre preguntarle algo que está súper de moda ahora, que es que la gente está usando un medicamento para bajar de peso que creo que es en base a insulina y que tiene nombre diferente. Sí. Háblenos de eso, doctor, porque está de moda en el mundo. Lamentablemente, estamos en la era, por un lado, lamentablemente, y voy a explicar por qué utilizo el término. Estamos en una era de mucho acceso a información, pero información que no está filtrada y evidenciada. Y muchas personas que tienen muchos seguidores, pues hacen uso de esto. ¿Qué pasa con este medicamento? Es un medicamento inyectado. El inyectado, sí. Es un medicamento que se usa una vez a la semana, que originalmente se creó para controlar los niveles de azúcar, pero que se vio en los estudios de investigación que tenía como efecto benéfico adicional una reducción de peso. Pero además, y ahora otros estudios se han dado cuenta de que tiene efectos benéficos para disminuir eventos cardiovasculares, inclusive también para disminuir el daño renal que ocurre en los pacientes con diabetes. Y ahora también hay estudios, aunque en nuestro país no tiene la aprobación todavía, para disminuir el hígado graso. Ahora bien, la dosis que ese medicamento utiliza para reducción de peso, la dosis correcta en el país no se vende. ¿La correcta en el país no se vende? Sí, aquí se está vendiendo, o sea, el legal, una dosis que es para reducción de peso, para reducción de los niveles de azúcar. Aquí se vende la dosis que va de 0.25 a 1, y eso viene en unos lapiceros que le llamamos pen, y el otro pen es de 1 miligramo. La dosis para bajar de peso es de 2.4. Pero inclusive con esas dosis menores se ha visto que hay reducción de peso. Y entonces muchas personas, famosos, influencers, pues entonces lo empezaron a usar y vino el boom.
Exacto. de ese control. En el mundo, creo. Que En el Estados mundo Unidos- entero. Sí, De ya hecho, lo ponen. eso llevó a que la producción de esos medicamentos Ajá. se acabara. Sí, sí, sí. Y Hubo crisis. como viene en un pen, en un lapicero, las insulinas que venían en ese pen, en ese tipo de pen, pues también hubo un retraso. Ahora, ¿qué medicamento es? Ujú. Es una hormona que se produce en el sistema gastrointestinal, en los intestinos. Se llama el GLP-1. Es un agonista, o sea, algo igual al receptor del GLP-1. ¿Cuál es la función de eso? Normalmente, cuando nosotros comemos, todos nosotros, el cuerpo tiene como unos sensores. Y ese es uno de esos sensores Tómese un hace- poquito de agua. Puede doctor. tomarse Sí. un poquito de Sí, agua. Y sí. yo quiero comentar, Ajá, usted se toma un ajá, poquito de ajá. agua, que es que está en boga y es bueno que la gente sepa Sí. si es dañino o no es dañino. Y si se recomienda y o si no, se un recomienda o no se especialista como el recomienda, porque doctor. está de moda. Sí. Ok, Adelante, Entonces, esos sensores lo que hacen es, y entre ellos está el GLP-1, mandar una señal al páncreas y decirle, mira, por poner un ejemplo, él se comió tantos gramos de arroz de carne. o de carne, eso equivale a tanto de los carbohidratos, usted necesita tantas unidades de insulina y el cuerpo libera esa insulina. Perfecto, doctor. Excelente su explicación. Vamos a irnos a una pausa, que yo sé que la gente no se va a mover porque a todo el mundo le interesa saber de ese medicamento inyectado que tanto está de moda, para que usted siga dándonos esas explicaciones a sí mismo y al final no diga si se recomienda o no. Bueno, pues nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar con el contenido de 2x3 en salud en esta conversación con el doctor José Rodríguez Despradel. Me recuerda a José Rodríguez Soldevila Ay, cuando sí. mencioné Rodríguez Despradel, diabetólogo del INDEN. Con el doctor estamos hablando en la función educativa de 2x3 de este medicamento de moda ahora para bajar de peso. ¿Se podrá mencionar nombre? Yo no sé, doctor. Bueno, la sustancia, La el sustancia. semaglutide es la Ajá, sustancia. que está tan de moda en famosos y no famosos y que hay médicos recomendándolo. Siga, doctor, con su explicación. Bien, entonces, como les decía, él lo que hace es mandar esa señal para que se libere la cantidad de insulina necesaria, pero además manda una señal también al cerebro y dice, ok, mira, le produce saciedad, ya está suficiente, ya no comas más. La gente No comas reduce más. entonces la Entonces va la disminuyendo la Cantidad. cantidad de alimentos que come. Y eso pues ha hecho que en el tiempo se vaya perdiendo peso. Y los resultados son buenos. Buenos. Ahora, lo ideal es que toda persona que vaya a entrar en un plan de reducción de peso lo haga con un personal calificado. O sea, que sea un médico especializado en el área, ya sea un diabetólogo, un endocrinólogo, un nutriólogo, pero que tenga una especialización. ¿Para qué? Para que el control y la reducción de peso sea organizada. ¿Qué pasa? Cualquier dieta baja de peso, cualquiera. Usted hace la dieta del arroz con leche y va a bajar de peso. Pero, ¿qué sucede con eso? No es solamente la dieta, hay que hacer un cambio. Y ese ahí es que cambio... está lo fuerte en Claro, porque lograr ese cambio. en la medida en que termine la dieta, Vuelve. si usted no hizo un cambio en su forma de pensar en cuanto a la alimentación, Va va a a subir. subir de peso Vuelve de nuevo. de nuevo, sí. Entonces, por eso es importante que no solo este medicamento, hay otros más que se estén utilizando, estén hechos bajo un régimen completo. Pero en definitiva no es dañino, doctor. No es dañino utilizado adecuada y Adecuadamente. correctamente. Ay, Usted lo puede utilizar, pero tiene que ser
indicado por bajo un personal estricto, especializado. exactamente, correcto. que no cualquier persona puede ir a una Ni un farmacia a comprar y entrenador, a ni un- ponerse el nada de eso, medicamento. correcto. Perfecto, eso es importante, que la gente lo sepa. Y lo que dice usted, esa constancia, porque hemos visto resultados buenísimos de personas que se someten a un régimen alimenticio y de ejercicio, pero se cansan porque al final terminan como Sí. cansándose y vuelven a lo mismo. Pasa igual que con la bariátrica. Eso Exacto. iba, La eso cirugía iba a decir. bariátrica es muy buena. Ujú. Te va a Pero- hacer bajar de peso, pero si antes de la bariátrica usted no entró en un programa con un psiquiatra, psicólogo, Sí, nutriólogo, sí, para sí. hacer el cambio aquí, Ujú, la primero bariátrica es aquí que hay que Eso es hacerla aquí, eso primero. es verdad. Primeramente. Eso es No va a verdad. haber buenos resultados. Doctor, yo no sé si tú querías hacer otra pregunta ahí, pero quería saber de qué nos hablan los números Ah, en bueno, este pues momento. usted La y yo misma estamos pregunta conectados, era la misma pregunta sí, con relación a la diabetes. en el país. Bueno, de lo general a lo particular, a Exactamente. nivel mundial, hay alrededor de casi prácticamente 600 millones de personas con diabetes. Estamos hablando adultos Adultos. de entre 20 y 79 años de edad. Pero antes de hablar de esos numeritos, yo quiero darle otros numeritos que son lo que a mí me gusta hacer hincapié, Perfecto. y es la prediabetes. Ah, la prediabetes. Porque en este caso de prediabetes, si nosotros hacemos una intervención oportuna, podemos disminuir los casos de diabetes. Y fíjate que a nivel mundial estamos hablando de que los números de prediabetes sobrepasan los de la diabetes. O sea, hay más de 700 millones de personas con prediabetes. Doctor, y cuando hablamos de prediabetes, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a una persona que tiene los niveles de azúcar en ayunas, o sea, sin haber comido nada, entre 100 y 125. O aquella persona que le han hecho a lo que llaman la curva de tolerancia a la glucosa y a las 2 horas está entre 140 y 199. Entonces, fíjate que son valores, sobre todo la de ayuno, que muchas personas dicen, no, yo tengo unos punticos por arriba. Ujú. Pero esos punticos por arriba ya hoy en día se está comprobado. Eso son una alerta. Que no solo una alerta, los de la glicemia postprandial, esa entre 140 y 199, ya es un factor de riesgo independiente para eventos cardiovasculares. Pero ¿cuáles son los números de una persona, por ejemplo, de 50, 60 años? Independientemente de la edad, tiene que estar por debajo de 100. Por debajo de 100. Por debajo de 100 tiene que estar. Mm. Por encima de 100 ya hay en ayunas, por encima de 100 ya hay un Ya esos problema. son prediabéticos. Hay un Personas con prediabetes. Exacto. Y ya tiene que recibir orientación, ya sea Ok. de cambio en el estilo de vida o cambio en el estilo de vida más un Muy fármaco. bien, doctor. Vamos a dependiendo definir de eso. Una persona está por encima de 100 en ayuna. ¿Qué el médico les recomienda? O sea, ¿cuál es el cambio que esa persona en ese momento tiene que hacer para no llegar a desarrollar la diabetes? Un plan de alimentación y actividad física. Esas dos aspectos. Y dependiendo de las condiciones, porque hay que verlo como un todo de manera holística a ese paciente, dependiendo de las condiciones, saber si solo se queda con plan de alimentación y actividad física o además se añade un fármaco. Ok, pero ese fármaco que ya es para las personas con diabetes y que se queda para toda la vida o es preventivo. No necesariamente. Es una muy buena pregunta. No necesariamente. Si esa persona, que es lo que por ejemplo yo hago, si esa persona iniciamos hoy un plan y en 6 meses, en 3 meses hacemos un control Evaluación. y ya vemos que hay reducción de los valores de la glicemia y de la hemoglobina glucosilada, que es el que me mide el promedio de los últimos 3 meses. 6 meses más tarde, eso sigue bajando. Después de esos 6 meses, hemos visto que hay un compromiso de esa persona que realmente ha hecho cambio y que esa glucosilada se mantiene en valores normales, junto con los niveles de azúcar, yo le retiro el fármaco. Porque he visto un compromiso y ya sé que esa persona realmente asumió los cambios y no vamos a volver hacia atrás. Pero doctor, antes de seguir con los numeritos nacionales, ¿qué es lo que me lleva a ser diabético? Yo recuerdo que de niño a uno le decían, no consuma mucho azúcar, que te va a hacer diabético, no coma mucha miel, ¿no? ¿Qué me lleva a mí a ser diabético? Los factores de riesgo, ¿cuáles son? No es por el hecho de comer azúcar. Los factores de riesgo son, primero, el genético. Nosotros en la República Dominicana tenemos un gen, eso fue estudiado allá en el INDEN, tenemos un gen que nos predispone a la diabetes, el PS1 621.
O sea que tenemos la Detrás diabetes de la aquí oreja. atrás, detrás de la oreja. Papá, mamá, abuelos que fueron o son diabéticos, esa condición está. Sobrepeso u obesidad. La edad, a medida que vamos aumentando de peso, también más de 30 años, una mujer que tuvo un hijo que pesó al momento de nacer 8 libras o más, ya ella tiene un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Y ahí te dejo esos 4. ¿Sí? Hay más, Bastante pero te dejo esos fuertecito, 4, pero que están con ahí. esos 4, si nos ponemos a pensar en mí o en todo lo que conocemos, vamos a encontrar Casi muchas todos personas. tenemos juegos, ¿cómo se dice? Números comprados Números para comprados eso. para eso. Entonces, Así es. Entonces, eso es lo que nos lleva a poder desarrollar en algún momento la diabetes. y eso, doctor, que me llamaba la atención, que usted decía que pese a todos los intentos, todos los esfuerzos, todas las predicciones que se hacen, los números triplican. ¿Por qué, doctor? Porque hay un número de personas, que son esas que estamos hablando de prediabetes, que o no son diagnosticadas oportunamente o no recibieron la indicación y la orientación oportuna y obviamente van a seguir con el sobrepeso, obesidad y esos números entonces no van a cambiar. Lo que van a seguir es aumentando. Por eso necesitamos ustedes hablaban de política pública o lo hablamos en algún momento, necesitamos realmente una intervención de todos los estamentos que tienen que ver con el bienestar. No solo el Ministerio de Salud Pública, el de Educación. O sea, necesitamos hacer cambios en lo que es el conocer los alimentos que nosotros tenemos que comer desde pequeños. Que esta generación vaya creciendo con eso para que en la próxima generación ya ese cambio esté Se hecho pueda lograr. y podamos ver resultados. No hacemos nada con decirle, mira, no coma esto. Tenemos que hacerlo y que desde la casa se vean los cambios. Que esa política pública esté ahí. Que esté ahí. Que intervenga, por ejemplo, el Ministerio de Deportes, donde se incrementen las horas de ejercicio, que no sean opcionales, que sean obligatorias, pero no obligatorias por mandato, obligatorias por los resultados positivos en el impacto Y en la por salud. educación, doctor, que me lleven. Y por educación, exactamente. Correcto. ¿Ves? Entonces, intervención también, por ejemplo, o integración del sector privado, cambios en formulaciones de algunos tipos de alimentos. industria. De la industria. Altos en grasas, altos en azúcares, que son buenos un momento, pero que no sean para siempre. Doctor, ¿cuántas personas son diabéticas en este momento en la República Dominicana? Estamos hablando de un 13% de la población, de acuerdo a un estudio que también hicimos allá en el hospital. Y si nos vamos al último censo, estamos hablando de 1.200.000 más o menos. O sea, Más o Que menos. se sepa, ¿verdad? Esos son Conocidos. Y si nos vamos a las personas con prediabetes, ¿se ha hecho algún estudio en el país de eso? O se estima. Se está haciendo, se hace una estimación Ok. y si nos vamos a los números de la población mundial, 1 de cada 8 personas tiene la condición de De prediabetes. prediabetes. Doctor, O sea hay una que- pregunta que yo dejé en el aire, Dori, que dije que le iba a recoger, Sí. y es esta. Cuando uno era niño, yo no recuerdo haber visto en mi campo de San Francisco de Macorís, donde nací, nunca una persona gorda, obesa, con sobrepeso. Siempre como que todo el mundo era delgadito. ¿Qué fue lo que pasó y cuándo pasó que tenemos esta cantidad de personas prediabéticas con problemas de obesidad y hasta obesidad mórbida? Pero eso el doctor te lo va a responder después Ok, de esta pausa. correcto. Así que regresamos de inmediato. Muy interesante, Tati. Regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud.
Estamos hablando de diabetes, prediabetes y todo lo vinculado a esta condición que afecta a más de 1.300.000 personas en República Dominicana, según las estimaciones que se tienen, con el doctor José Rodríguez Despradel. Él es diabetólogo del INDEN. Altagracia le hacía una pregunta, doctor, antes de la pausa, y ella decía que qué fue lo que pasó, qué cambió, que años atrás, pues, cuando éramos niños, ¿verdad? Había muy poca persona en condición de obesidad o sobrepeso. Entonces ahora es lo contrario, se ve una gran cantidad de personas. Si lo resumimos en una sola palabra, es la industrialización de nuestras vidas. Si usted recuerda, en esa época, usted iba a ir de su casa a la escuela, doctor, a la escuela era caminando. Se iba caminando. Sí. Si iba a cualquier otro lugar, muchas veces o prácticamente siempre era caminando. Hoy en día nosotros tenemos transportes, nosotros no queremos caminar, está el famoso motoconcho, para irnos menos de 1 kilómetro. Pero peor aún, nosotros tenemos un sistema que es muy interesante, que ayuda mucho, sobre todo ahora que se vive en apartamentos de diferentes pisos, que es el delivery del colmado. También. Está bien que si usted va a comprar un botellón de agua, usted llame al colmado, que el delivery y le suba el botellón, ¿verdad? Pero nosotros, por hablar llano, usted llama al colmado por un sobrecito de café y una cajita de fósforo. Sí, usted no es capaz de caminar 50 metros ya nadie va al colmado. Así es. Diferentes razones que puedan ser, pero hoy en día estamos más orientados a el sedentarismo. Encender un televisor, perdón, doctor, había que pararse antes. Exactamente. Ahora con un control en la mano y acostado. Yo estaba durmiendo con unos amigos cuando yo era pequeño. ¿Cuál era el control remoto? Era el muchacho, el hijo. Fulano, ve, cámbiame el canal. Cámbiame el otro. Súbelo, bájalo. No había control remoto desde el sillón. La vida se acomodó, todo se acomodó. La vida se acomodó correctamente. Entonces, si no nos adaptamos a esos cambios para bien, entonces vienen las complicaciones. Porque, perdón, doctor, ya ni siquiera apagar las luces, la gente se para. Ya tú le dices a la inteligencia artificial, apaga las luces y las luces se apagan, o enciende las luces. Correcto. O sea, es mucha comodidad realmente. Exactamente. Entonces, todo eso ha hecho que nosotros seamos más sedentarios. Doctor, perdón, no hubo, bueno, también paralelamente a eso que usted dice, añado para que me lo analice, un acceso a mucha comida. Nosotras, cuando comenzamos nuestro ejercicio de periodismo, hace muchos años ya, íbamos a los hospitales y había muchos niños desnutridos. Doris, ¿recuerdas? Robert Reed? Claro. Una sala de niños desnutridos. Ya no ellos. hay desnutridos, hay malnutrición. Y hay un exceso de alimentos en un sentido. Hay malnutrición en muchos casos por exceso, pero lo que se está alimentando no es lo correcto. Entonces, estamos viendo ese exceso de alimentos que son altos en grasas y altos en azúcares. Le no ponen, es un balance. Le ponen a los niños para ir a la escuela, vamos a decir, una papita, un juguito artificial. Un jugo artificial o un refresco. O un refresco. Exactamente. O se le da el dinero para que lo compren. Que compren la cafetería de los... Correcto, que es una de lo que le mencionaba anteriormente, de parte de lo que serían las políticas públicas para el impacto y reducción de esta pandemia, que es el cambio en esos centros, tanto públicos como privados, de que lo que se expenda sean alimentos realmente saludables para el niño. México legisló en ese sentido, ¿te acuerdas, Doris? Sí. Legisló en ese sentido para que desde la escuela hubiese un cambio en la alimentación. Sí, y de hecho, por ejemplo, aquí ahora está discutiéndose un proyecto para que también los alimentos que se venden o los productos que se venden en los supermercados y en diferentes centros tengan leyendas sí. de altos en azúcares. Entrevistamos tiempos atrás a unos especialistas en este tema. Etiquetado frontal. El etiquetado frontal. Para que uno tenga más conciencia, ok, lo estás comprando, pero tú sabes lo que estás comprando. Consumiendo, o sea, ya sea un consumo consciente de lo que se está haciendo.
o un consciente inconsciente. Consciente, inconsciente, sí. Sí, yo creo que se acabe mejor, porque a Sí. veces vemos realmente y sabemos Y que sabemos- las cosas, sabemos con lo los que- chicharrones, que la gente, no, esto hace daño, pero yo me lo voy a comer. O sea, Colesterol free. exactamente, entonces un like. Es de que Siempre le buscamos chicharrones Una light. una leyenda, doctor. Queremos conversar un poco sobre el INDEN, el instituto. Sabemos que este mes es el mes De la de diabetes. prevención de la diabetes aquí en Correcto. República Dominicana. Y con estas cifras que usted nos ha dado y estas proyecciones de cada vez más personas, entendemos que el instituto también está recibiendo mucho más pacientes. Cuéntenos de cuál es la cantidad de pacientes que recibe y cuáles las condiciones que ustedes están viendo en este momento. Bueno, como hospital de tercer nivel, nosotros tenemos prácticamente todas las especialidades y allá se reciben condiciones de nuestros pacientes en todos los casos. Actualmente, promedio por día, se están viendo cerca de 800 pacientes por día. Es mucho. Bastante. Mucho. Con diferentes condiciones. Y el objetivo de nosotros es educar a esa población, no solamente brindarle la atención, sino también educación. Nosotros tenemos un departamento de educación donde sobre todo los pacientes de primera vez, luego de que el especialista lo ha visto, le ha indicado su medicamento, ha conversado con él, lo refiere al departamento de educación y ahí se refuerzan esas medidas que debe de tener en cuanto a alimentación y actividad física. Esos pacientes son nuevos y recurrentes, los 700 u 800. No, son Global. Exactamente. ¿De eso Tanto cuánto nuevos podrían como- ser de primera vez, por ejemplo? De un primera porcentaje? vez en la institución estamos recibiendo alrededor de 50 más o menos por día. Por día. Sí. Sí, es bastante. Primera vez, Sí, 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 es es mucho. bastante. Entonces, se le hace ese primer contacto y luego el paciente se evalúa. Entonces, se puede referir a los diferentes departamentos para que con tiempo se puedan prevenir. Se refiere al área de oftalmología para prevenir daños en la retina. Se refieren al departamento de nefrología para tratar de prevenir daños a nivel de los riñones y así se van detectando cualquier tipo de condición donde el paciente haya que reforzarle. Pero también al paciente ya de segunda vez, por decir así, el paciente que es recurrente, si nosotros en la consulta detectamos que se necesita reforzar sus conocimientos, porque hoy yo le hablo de todo, y a la siguiente consulta, ese paciente de primera vez probablemente ya se le olvidó. Pero no se le olvidó porque él quiere olvidarse, sino porque es muy agobiante recibir el diagnóstico y toda la información. Mucha información Entonces junta. hay que hacerle ese seguimiento en cuanto a educación para que el paciente mantenga refresca la necesidad de continuar con sus medidas de alimentación y de Doctor, actividad una vez física. ustedes agotan todo ese proceso con esos pacientes, ¿qué ustedes ven? ¿La persona asume los cambios o hay que seguir cada día explicándole los temas? Sí, hay definitivamente un buen porcentaje de la población va asumiendo los cambios, pero independientemente, cada cierto tiempo hay que hacer refuerzos. Porque igual como pasa en la vida, uno se va acomodando. Sí. Y uno cree que lo sabe todo, y si yo no me actualizo, no puedo recordar aquellas cosas que me son beneficiosas. Entonces, cada cierto tiempo se le hace refuerzo en cuanto a sus medicamentos, en cuanto al chequeo de los pies, por ejemplo. Sí. Nosotros hacemos hincapié en que el paciente se revise los pies todos los días. Si no puede hacerlo solo, que le diga a un familiar. Si vive solo y no tiene familiar, que se busque un espejo. Un Si espejito. no puede por cualquier condición con el espejo él verse, esa persona verse, que busque la forma de a un palo de escoba amarrarle el espejo para que se vea los pies. Pero tiene que buscar la forma de todos los días chequearse los pies. ¿Por qué? Porque la condición de diabetes va haciendo que se pierda la sensibilidad. Y al perder la sensibilidad, yo puedo caminar en un piso frío y no sé qué es frío. O muy caliente, como es la arena de la playa, y no sé qué es caliente. Y entonces me va a producir una quemadura.
y esa quemadura me va a producir una ampolla. Y esa ampolla, como no sé que la tengo, se va a abrir. ¿Y qué va a pasar? Se va a Una puerta de contaminar. entrada para contaminación y el famoso pie diabético. En sentido general, y con esto nos vamos a la pausa dejando la pregunta ahí en el tintero, en sentido general, ¿el paciente que tiene diabetes es resistente a los cambios o es humilde a la hora de asumir esas recomendaciones que ustedes hacen? Pero esa pregunta el doctor Rodríguez Despradel nos la va a comentar después de esta última pausa comercial. ¿Cierto, Doris? Sí, así es. Pues nos vamos a pausa. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos hablando con el diabetólogo José Rodríguez Despradel del INDEN. Doctor Altagracia le preguntaba si el paciente asume con humildad, decía ella, las recomendaciones que ustedes hacen o muestra algo de resistencia. Fíjate, como todo diagnóstico para toda la vida, el paciente cuando se le da por primera vez pasa por diferentes fases. Asombro, negación, y después de negación entonces van a venir diferentes fases dependiendo de cómo lo va a asumir. Es por eso que en ese primer contacto, cuando se le dan las informaciones, uno trata de no abrumarlo con mucha información para que sea poco a poco que ese paciente vaya asimilando esos cambios que va a tener. Por supuesto, hay muchos pacientes que no llegan a asimilarlo completamente. Muchos pacientes que utilizan la frase de yo no acepto esto. El yo no acepto está bien, usted lo pone de una manera positiva, quiere decir, ok, yo no lo estoy aceptando, pero voy a aceptar los cambios. Entonces, de esa forma, puede ser que sea positivo. Entonces, por eso constantemente hay que estar recalcando en el paciente las medidas que tiene que tomar para que su condición le permita vivir con calidad de vida. Algo muy importante que quiero aclarar y dejar en el tintero de los pacientes. La diabetes no es una sentencia de muerte. Sobre todo por los mitos, por eso era que le iba a interrumpir un poco que hay con relación a la diabetes. Correcto. Usted puede vivir su vida plenamente Exactamente. con diabetes, hacer cualquier trabajo que quiera. Eso no siempre, limita. No limita, siempre y cuando se lleve de lo que su especialista Como le se dice. vive con la hipertensión, ¿cierto? Como se vive con otra. Como se vive con cualquier otra condición. Lo importante es asumir los cambios. Doctor, ¿por qué se llega al coma diabético? Bien, lo que se conoce como coma diabético pudiera ser dos condiciones. Es una complicación aguda de la diabetes. Una es la cetoacidosis diabética, ocurre más en los pacientes tipo 1, donde no hay producción de insulina y por cualquier causa, ¿cuáles son? Por ejemplo, un proceso infeccioso, un infarto agudo al miocardio, suspensión del tratamiento, los niveles de azúcar suben mucho, como el cuerpo no puede procesar ese azúcar para convertirla en energía, utiliza una energía alterna. Hoy en día usamos los paneles solares para la casa. Esto es una energía alterna, que es la degradación de las grasas para convertirlos en cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos le dan energía al cuerpo, pero en el paciente con diabetes lo pueden llevar a una complicación aguda que lo puede llevar a la muerte si no es tratada adecuadamente, que es la cetoacidosis. En el paciente adulto, sobre todo adulto mayor, ocurre lo que es el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, donde el paciente poco a poco por los niveles de azúcar, se va deshidratando mucho
y entonces pierde la conciencia y hay muchísimas complicaciones y puede llegar también a lo que es el coma. Son dos tipos diferentes por causas Pueden diferentes. darse generalmente en los pequeños y en los La adultos. cetoacidosis diabética es más frecuente En los en niños. niños y el síndrome hiperosmolar es en adultos mayores, Correcto. sobre todo. Doctor, ¿y la formación de recursos humanos? ¿Usted coordina la cátedra en el instituto? Sí, nosotros tenemos la Residencia Nacional de Diabetología y Nutrición y estamos formando especialistas en el manejo integral del paciente con diabetes, no solo para nuestro país. El hospital tiene un acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes y se forman especialistas de otros países, personas, médicos de otros países para que puedan volver a sus países donde no hay la oportunidad de formarse. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes, de Médicos. especialistas diabetólogos ya egresados de Bolivia, de Ecuador, tenemos ahora de Honduras, hay de Haití, tenemos de El Salvador, tenemos de diferentes países. ¿Esa residencia qué incluye? ¿Hay que ser internista, médico, internista? ¿Cómo es? ¿Cómo Tiene está? que, una residencia que dura 3 años, es para médicos general, donde inicia el primer año, es todo medicina interna, Medicina interna. el segundo año ya es diabetes orientada a esa medicina interna y el tercer año es ya orientado a la parte de nutrición. Por eso el título que sale es diabetólogo nutriólogo. ¿Y cuántos ha formado ya el instituto y cómo usted ven la demanda, vamos a decirle, el interés de los jóvenes médicos por esta Sí, especialidad? actualmente egresados del hospital hay alrededor de unos 150 más o menos, incluyendo los extranjeros que están también. en todo el país, imagino. A nivel nacional, exacto, están distribuidos también los que se quedaron aquí, están a nivel nacional. ¿Cómo se aplica? ¿A través de del Hay que Programa hacer, Nacional sí, de- hay que tomar ¿El el examen? examen general y después de ahí las entrevistas para... ¿Es la única escuela que tiene No, el país? ahora ya hay otra entrevista en el otra escuela en el Moscoso Moscoso Puello. ¿Son suficientes esos cientos y tanto que se han formado hasta la fecha? Si tomamos la cantidad de ¿Población? población diabética que hay, pudiéramos decir que no. Lo que pasa es que muchas veces se concentran en las ciudades grandes. Se necesita que vayan a otras ciudades, Eso le iba a más preguntar, periféricas, doctor, provincias. Que vemos que ahora el gobierno ha estado anunciando una red de pie diabético que se van a distribuir en diferentes provincias del país. Pero quería preguntarle, con esta alta demanda que tiene el instituto, ¿sería bueno como que se diversificaran centros quizás especializados de esa naturaleza en otras regiones del país? Lo ideal es que en todas las regiones el paciente pueda tener acceso a la atención de calidad. Exacto. Y en caso de que esa atención no sea suficiente, pues entonces acudir a otros niveles. Pero lo ideal es, claro, que dentro de su provincia Que no tengan que él trasladarse tan lejos. pueda acceder a accesos de atención de calidad. Doctor, ¿quién es el médico tratante de la diabetes? ¿Es el diabetólogo exclusivamente o dónde entra el endocrinólogo? Ambos trabajan con el paciente con diabetes. Ujú. Lo que pasa es que el endocrinólogo además tiene otras áreas de interés, sobre todo lo que son la parte hormonales, tiroides y cualquier otro Ok. tipo de desorden. Es más amplia, digamos, con lo que es la parte hormonal. hormonal. El diabetólogo está centrado en el manejo integral del paciente con diabetes, es la medicina interna del paciente con diabetes. Conoce cada... En intríngulis Exactamente. del paciente con diabetes. Le preguntaba también, doctor, si hay interés, si ustedes ven interés en los jóvenes Sí. médicos en esta especialidad. Hoy en día hay mucho interés y estamos teniendo demandas de médicos que quieren optar por la ¿Cuántas residencia. plazas tienen ustedes al año? Nosotros en el hospital tenemos 6 Ok. y la otra residencia tiene 5. En total son 11 plazas. ¿Podría ser un poco más de mayor cantidad de plazas? Pudiera ser. Hay muchos que no quieren, pero pudiera ser. Para llenar más Sí. la necesidad. Por ejemplo, del la país. demanda este año
de médicos fue solicitando alrededor de, me parece que eran 22 a 25. Bastante, o sea, que Pero Cerca de debería los ampliarse. 28. digo yo además que es bueno porque implica que los médicos nada más no están pensando en plazas médicas que dejan dinero, porque En las que tienen procedimientos, que son las que las tienen que más procedimientos. rápido ven las entradas. y eso es positivo para el país, porque Claro. tenemos prácticamente una epidemia en el mundo de diabetes. Es una pandemia. Es una pandemia. Es una ya. pandemia realmente. Porque está a nivel Y mundial. silenciosa, donde lamentablemente no da síntomas hasta que el azúcar está muy Eso le alta. iba a decir, o sea, inicialmente No no da da ningún síntomas. síntoma. Usted se puede pasar 3, 4, 5 años con niveles altos de azúcar en rango de diabetes y no siente Y nada. cuando empieza a sentir cuáles son esos síntomas que pueden alertar. Cuando empieza a sentir síntomas, pues ya viene los famosos que la persona orina mucho, que pierde peso, que es debilidad general, que le da mucha sed. que bebe mucha agua, pero ya eso es cuando los niveles de azúcar están Ya está muy muy elevados. alto. O sea, que no se debería llegar a ese extremo, ¿verdad? Para diagnosticarse. Correcto. Doctor, A un tiempo. mensaje final ya Sí. en esta última etapa del programa a nuestros amigos televidentes sobre la diabetes. Bueno, recordar que como le hemos venido hablando durante todo el momento del programa, la diabetes no es una sentencia de muerte. Usted puede hacer su vida correctamente, usted puede hacer todo lo que desee siempre y cuando se lleve de su especialista. Es muy importante llevar su tratamiento y el tratamiento implica alimentación, actividad física y en caso de requerirlo, la farmacoterapia, el uso de medicamentos orales o inyectables. Bueno, pues con esta recomendación que nos hace el doctor, muy atinadas, nosotros nos despedimos. Le damos las gracias, doctor, por sacar tiempo de su consulta y de sus ocupaciones en el instituto. A ustedes muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Recuérdenos de que si no puede vernos aquí en este canal, puede buscarnos en nuestro canal de YouTube, 2x3 en Salud. Será hasta la próxima semana. Dos por tres en salud.